Buenas tardes nuevamente a Cápsulas de Luz. Este es Julio Negri y hoy tenemos otra de las leyes tan importantes que está siendo de mucho apoyo a gente, a líderes, a grupos. Tenemos el tema número 12, que es titulado La Ley de Otorgamiento de Poderes. Esta ley, solo los líderes seguros otorgan poder a otros. Solo los líderes seguros otorgan poder a otros. Y está basado en el libro de Hechos, capítulo 9, del 26 al 31. Y tomaremos el ejemplo de Bernabé. Escuche, Bernabé significa en el hebreo el hijo de consolación, el hijo de exhortación. Y esto significa que exhortación es aquel que aconseja, que llama la atención, aquel que está al tanto de lo que tú necesitas y te va a decir exactamente qué está mal, en qué cosa tú deberías cambiar, deberías aplicar esto, deberías decir esto. Ese es el tipo de persona de Bernabé. Y hoy queremos tomar este ejemplo, tomando esta ley como la ley del otorgamiento de poderes. ¿Está usted listo? Empecemos. Déjeme leerle esta introducción con lo que respecta a la vida de Bernabé y de esa manera la vamos a utilizar con esta ley. Cuando Saulo de Tarso se convirtió, todos los discípulos en Jerusalén sintieron miedo de él. Toda la gente quería escapar y escapaba al saber y escuchar el nombre de Saulo. Pero cuando él se convierte, cuando él llega a los pies de Jesús, la vida de él no solamente cambia de una forma absoluta y completa, sino que la gente que estaba alrededor, al escuchar esta gran noticia, le fue muy difícil entender, le fue muy difícil aceptar a este hombre. Pero nadie quería tomar el riesgo y apoyarlo. Ellos sospechaban. Bernabé, en este caso, lo recibió. Sin embargo, y lo trajo a los apóstoles, atestiguando la autenticidad de su conversión. El griego realmente implica que él tomó a Saulo de la mano y lo dirigió delante de los apóstoles. Prácticamente agarró, cogió el brazo, la mano, y lo que hizo es llevarlo para donde la gente estaba tan asustada y confundida, pero él tenía que hacerlo para hacerles entender, hacerles ver que este hombre había sido transformado, era completamente otro. Bernabé, quien puede haber sido aquel que perdió el voto de ser el discípulo número 12, reemplazando a Judas, fue el mayor animador de Pablo, o sea, de Saulo, orientándolo hasta que ambos salieron en misión a fundar iglesias, aun cuando Pablo creció más que él en favor y autoridad. Bernabé siguió otorgándole poder y alentándolo, por eso que es el hijo de exhortación y consolación. Qué vívida ilustración del hecho de que solo los líderes seguros pueden dar poder a otros. Bernabé continuó invirtiendo poder a otros líderes emergentes en Antioquía, así como también a Juan Marcos. En cuanto podemos saber por la historia de la iglesia primitiva, Bernabé formó y preparó a más pastores y líderes para el ministerio que cualquier otro, con la excepción tal vez de Pablo mismo. Frente a esto, vamos a ver unas observaciones y en este caso vamos a tomar 5 primeros puntos. ¿Cómo dio Bernabé poder a Pablo? Es la pregunta. Él realizó bien los puntos fundamentales de esta ley del otorgamiento de poderes. Primer punto. Él creyó en Pablo antes del consejo popular. Antes de ese consenso popular, él creyó en Pablo. Según el libro de Hechos, capítulo 9, del verso 26 y 27. Bernabé no esperó hasta que fuera aceptable confiar en Pablo. Él no esperó, él no dijo todavía, necesitamos ver las pruebas, necesitamos ver qué más es de esto, ¿cierto? Que este hombre realmente es quien dice que es. Él no esperó todo eso. Expresó directamente a Pablo su aceptación y fe en su futuro, lo que le dio una oportunidad de introducirse en el círculo. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo
lo trajo a los apóstoles, lo forzó a traerlo a los apóstoles para que vieran, y él estaba dando la carta cierta de que este hombre había sido transformado. Segundo, él representó a Pablo ante importantes contactos, según Hechos 9:27. Uno de los dones que dio a Pablo fue presentarlo y aún representarlo ante los apóstoles. Bernabé le dio la credibilidad cuando todavía él no había tenido suficiente tiempo de ganarlo por sí mismo. Puso a Pablo en contacto con los líderes que podía ayudarlo. Dice la palabra, entonces Bernabé lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Esto era mucho más prueba que suficiente que Bernabé había sido el testigo presencial, el testigo ocular de lo que le había acontecido cuando escuchó el testimonio de él mismo. Lo sintió en el espíritu y su convicción hizo a que él lo creyera en Pablo, en Saulo. Y que dijera, yo te tengo que llevar donde están los discípulos, donde están los apóstoles. Y ellos te tienen que escuchar, te tienen que ver. En este caso, esto fue un desafío para Saulo, para Bernabé. Y esto nos trae a nosotros una pequeña lección de que cuando esto pasa en nuestras vidas, cuando de pronto el Señor empieza a ungirnos, retomar el ministerio, el llamado, lo que Dios ha puesto en ti como líder, hay alguien ahí. No será el gran grupo, pero hay alguien que va a creer en ti nuevamente y te va a tomar de la mano, te va a coger del brazo y te va a decir, ven, necesito que tú vuelvas a pisar aquí, que tú vuelvas a hablar aquí, que tú vuelvas a sacar lo que Dios ha puesto en ti, porque eres de bendición para mucha gente. Tercer punto. Él defendió a Pablo contra la dura crítica. Recuerden, era un tiempo muy difícil para toda la gente. Días, semanas atrás, mucha gente había muerto, había perdido la vida por causa de Saulo mismo. Y le era bastante difícil comprenderlo, entenderlo y creer de que ese matador, perseguidor de gente cristiana, ahora era diferente. Era casi imposible entenderlo. Dice el libro de Hechos, capítulo 9, del 26 al 27, dice, Bernabé fue el único que creyó en el reporte de Pablo y defendió su conversión ante los demás en Jerusalén. Cuando los otros tuvieron sospechas y críticas, él les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Dice la palabra, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Tenía que haber no solamente la prueba, sino que alguien se levante y, a pesar de la dura crítica, lo defendió. Puso las manos en el fuego por él, diciendo que este hombre ha sido transformado por nuestro mismo Jesucristo. Cuarto punto. Él equipó a Pablo para que se desenvolviera en sus capacidades específicas, según el libro de Hechos, capítulo 9, del 28 al 29. Escucha, entonces Bernabé capacitó a Pablo para que éste trabajara libremente entre los judíos en Jerusalén, para que enseñara y debatiera verdades de las Escrituras. Los dones de Pablo fueron descubiertos rápidamente y se dio a él la libertad de usarlos antes de tomar cualquier curso formal de teología cristiana. Es obvio que Bernabé fue instrumento valioso en la confianza de Pablo para hablar tan valerosamente, tan rápidamente. Dice la palabra, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre de Jesús y disputaba con los griegos. Mire, aquí hay una cosa que entender. Saulo, en ese entonces convertido en Pablo, previa a su conversión, fue un hombre muy letrado, era un hombre muy preparado, se sabía de la A hasta la Z el Torá y toda la ley.
de los profetas y todo lo que tú pudieras creer y entender con respecto a la fe judaica. Pero cuando llega Jesús, es una bomba completamente en el ser mismo de Pablo. ¿Por qué? Porque siendo él religioso necesitaba la experiencia vivencial de lo que puede hacer el Señor con gente que tiene conocimiento, con gente que tiene letra, con gente que ha sido preparada quizá en momentos cuando quizás no ha experimentado la vivencia, el fuego mismo de Dios sobre uno. Él necesitaba este bautismo del Espíritu, el bautismo mismo que Jesús provocó para él, porque él era herramienta útil en sus manos. Con esto, no hay ninguno de nosotros que pueda ser menos que otros o más que otros. Y yo te digo, ¿por qué? Porque Él te ama como tú eres. Pero aquí va el detalle entre tú y yo, entre la gente que está escuchando esto, a que Él nos impulsa y nos invita. El ejemplo de Pablo nos impulsa a que nos preparemos, que nos esforcemos en conocer más, en ser letrados, en ser hombres y mujeres que no nos vayamos solamente por lo que me gusta escuchar un domingo en la mañana, un domingo en la tarde, sino que me prepare, obtenga mis certificados, mi diploma, mis grados. ¿Para qué o por qué? Porque cuando llegue el momento que Dios va a querer bautizarte, va a ungirte, va a llenarte de su presencia, de su llamado, de su plan sobre tu vida, va a ver en ti la capacidad que ya tuviste con las letras para poder usar con tu vivencia espiritual, con el bautismo que Él puso sobre tu vida para que seas de mayor embargue, de mayor vamos a decir la palabra, que el Señor te use de una forma mucho más especial que pudiendo usándolo con una persona común que no tuvo la preparación. Y aún así Él sigue usando gente así para tener otros grupos, otras experiencias. Y Él usa como Él quiere usar a la gente. Pero si tú estás en este campo, como pasó con el caso de Saulo, de Pablo, esta es una experiencia que necesitas pasar tu vida. No te sientas o creas y te pongas a pensar que estás en el tipo, en el área, en la sección de gente que tan letrada y conocida y de letras y 4 paredes nada más. Y crees que los demás no sabemos nada, crees que los demás no tenemos acceso a ti. Déjame decirte que necesitas tú un encuentro personal con Jesús, una experiencia vivencial donde Él te haga ver quién realmente tú eres, donde te haga caer al suelo, donde aplaste el orgullo, la soberbia, la vanidad que muchas veces te tiene tan alto, tan arriba, que crees mirar a los demás abajo y dices, esto no lo obtuvieron como yo lo puedo tener. Mira, tú puedes tener toda la certificación posible o quizás no. Dios quiere corazones que estén sinceramente desligados a sí mismos, pero sedientos y en busca de Él, con una hambre, con una sed interminable de su presencia, de ser usados, de ser esos vasos frágiles en sus manos y que Él las use como Él quiera usar. Pero de ahí, en el medio y en el camino, necesitamos prepararnos para que la gente no nos engañe, para que no nos tomen como títeres donde quiera que podamos ir o estar. Es por eso que la palabra necesita ser escudriñada, ser entendida, ser revelada. ¿Y quién más que el Espíritu Santo para darnos la capacidad de poder estudiar, de poder revisarla, escudriñarla, meditarla y pedir de parte de Él que se nos revele? Esto me parece muy interesante, esta parte. Vamos a dejarlo aquí para pasar a esta segunda parte que nos va a traer otros desafíos más. Quédate con nosotros y nos estamos viendo.